pues así México había sido ya conquistado. Decían en la época alemanista que ustedes agarraran un plano de la Ciudad de México, del país todo, de los Estados Unidos mexicanos, y a donde pusieran el dedo había una obra de Miguel Alemán Valdés. Por supuesto que no era el desempeño nada más para crear la infraestructura, para dejarla ahí, sino más bien para ganar dinero. Mucho dinero se ganó en el alemanismo. Yo me acuerdo que mi papá decía una pieza oratoria, pero que terminaba diciendo: mira, Alemán ha sido el más rata de todos, pero todos teníamos dinero en la bolsa. Ahí lo tienen, en un ejemplo muy sencillo de lo que viví con mi padre en el alemanismo, que él, pues yo nací cuando estaba don Adolfo Ruiz Cortines. Por allá, mi querido David, si me estás viendo, te mando un fuerte abrazo. Agradezco muchísimo las palabras de apoyo y solidaridad con este trabajo que inicié hace 3 años, con este programa. David Chacón, te mando un fuerte abrazo. Gracias por todas tus opiniones y tus comentarios. Créeme que nos fortalece y nos obliga, por supuesto, a seguir adelante con más calidad, buscando que el fondo del asunto siempre esté presente para ustedes, que haya una buena fuente de información fidedigna. Si andan buscando fake news, este no es el programa. Este es el programa del Planeta Vivo del Chief, en donde tenemos, o todavía nos queda muchísimo por darles a ustedes, seguramente muchos temas. Tommy, Félix, Ricardo, Elcita, Abraham, Marco Cruz, Elcita, gracias, buenos días. José Roberto Vega, Abraham, muchas gracias. Abraham, Amer Soto, buenos días. Paul Sánchez. Estoy hablando de Miguel Alemán Valdés, del alemanismo caracterizado por el desarrollo de la industria pues metalúrgica, la industria aeroportuaria, la industria de carreteras, de la industria y de servicios y caminos que se abrieron durante el alemanismo, los puertos que fueron puestos también a servicio de otros barcos de otras naciones. Total, que México se estaba convirtiendo en un milagro después de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, había un excedente en riqueza que Estados Unidos quería invertir, y cómo no, iba a conquistar a Harry S. Truman, el presidente alemán, y lo trajo a México, y él fue a visitarlo a Washington y a Nueva York, en donde le fue de maravilla. Se trajo bastante dinero y no comprometió la riqueza nacional, al contrario, la invirtió, por supuesto. Él sacó raja del asunto. ¿Quién fue Miguel Alemán Valdés? Para los que no nos vieron la semana pasada, por cierto, Valdés se escribe con S y con acento en la E, y el acento en la E, Valdés, que es curioso porque yo siempre lo escribía sin acento y con Z, pero es Valdés con acento en la E y con la S de Samuel. Miguel Alemán Valdés, para recordarles a todos los que no me vieron la semana pasada, o bien los que se están incorporando por primera vez al programa, Miguel Alemán Valdés nació el 29 de septiembre de 1900 en Sayula, Veracruz, y falleció en la Ciudad de México el 14 de mayo de 1983, y fue hijo del general Miguel Alemán y Tomasa Valdés. Eso lo vimos la semana pasada. Fue un político mexicano que tuvo como ejercicio la presidencia de la República, como vemos ahí en pantalla. Así es que está de notarse la figura de Miguel Alemán ahí, muy carismático el hombre, una gran sonrisa, siempre enseñando la mazorca. Ahí está muy discretito. El periodo alemanista de 1946 y 1952, además quiso perpetuarse, hacer otro tipo maximato, nada más que le doblaron el brazo. ¿Quiénes creen? Lázaro Cárdenas y Ávila Camacho. Le dijeron: no queremos otro maximato aquí, entonces te me quedas tranquilito y no te vas a reelegir, Eso se lo dijeron en 1951, cuando ya daba muestras de querer perpetuarse en el poder, como el maximato del jefe máximo Plutarco Elías Calles, con Emilio Portes Gil, con Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Fue ese periodo de transición en lo que llegaba el cardenismo a romper con esa inercia del plutarquismo. Y ya lo digo, ahí está con su águila, ahí lo vemos sentado, licenciado en Derecho, carrera que ejerció durante algún tiempo en Tampico. Fue nombrado en 1930 diputado y en el 36 fue senador, y en ese mismo año se hizo cargo del gobierno de Veracruz. Él siguió la carrera de leyes porque, a recomendación de su padre,
eran condiciones precarias al inicio, su niñez. Él nació con exilio en 1900, acuérdense. Entonces, conforme iba pasando la etapa revolucionaria, la tuvo que vivir y sufrir en carne propia, con carencias, con limitaciones, en forma muy precaria su condición económica. Su madre tenía una tienda de abarrotes con la cual pues le suministraba recursos para poder estudiar la carrera de Derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Mi querido Richard, gracias, ya te mandamos por allá tu disco. Rubén Rubalcaba, María Teresa, Raúl Carlón, Carolina Sánchez, Claudia Arias. Estoy hablando de Miguel Alemán Valdés, después de haber pasado pues desde la época obregonista por el plutarquismo, por el maximato, por pues quién más sino Ávila Camacho, también hasta llegar a Miguel Alemán. Omití el cardenismo porque ya lo dije, esa fue la antítesis de Miguel Alemán, porque no podía cargar con el costo de tanto sindicato que empezaba a proliferar. ¿Saben cómo resolvían los problemas de los sindicatos? Muy fácil. Los llamaba y les decía, ¿te calmas? O te quito el poder que tienes en el sindicato. Cuando le quiso hacer una huelga en Pemex, los trabajadores petroleros, simple y sencillamente los fueron a sacar de las instalaciones de Pemex en la refinería de 18 de marzo, allá en Azcapotzalco. Los sacaron a todos a punta de pistola y ¿te calmas? Y me haces firmar por favor un acuerdo que vamos a darle tanto aumento de salario a los trabajadores y tú ni te metas. Entonces no admitía que se detuviera el progreso del capital. ¿Por qué? Porque él iba a recibir pingües ganancias. Así de sencillo, así de fácil, este presidente empresario. Si le dijeron caballero al otro, a Ávila Camacho, este es el presidente empresario. En 1939 dirigió la campaña electoral de Ávila Camacho, quien al ser elegido presidente lo nombró secretario de Gobernación. Ya en 1945, como secretario de Gobernación, dimitió para presentarse como candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional. En 1946 fue electo presidente de México. Fue el primer presidente que no fue militar, sino un civil, como lo vimos la semana pasada. Tuvo un grupo de notables, amigos desde la preparatoria, entre ellos Gabriel Ramos Millán, y durante su mandato mantuvo buenas, excelentes, diría yo, relaciones de Estados Unidos. Como dice el historiador Enrique Krause, era casi una boda, una luna de miel entre Harry Truman y el presidente alemán. Llevó a cabo un programa de industrialización, por lo que negoció un importante préstamo del Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos en 1947. Durante su mandato, la mujer por primera vez pudo votar, expandió la red de carreteras y ferrocarriles, mejoró el suministro de agua de Ciudad de México. Muchos le dan ese crédito de que la mujer pudo votar, hasta Adolfo Ruiz Cortines. Pero pues aquí se cita en esta fuente que fue a través del gobierno de Miguel Alemán Valdés cuando se logró que la mujer votara por primera vez. La expansión que dije de red de carreteras, ferrocarriles y puertos ocurrió en ese pequeño periodo de 6 años. Parece ser que todo lo que no habíamos hecho 46 años antes se pudo lograr en 6 años de Miguel Alemán Valdés. ¿Se imaginan la cantidad de dinero que surgió? No podría ser posible concebir el Pedregal de San Ángel, Polanco, Ciudad Satélite, pues toda aquella zona que la herradura había pues ya sido iniciada por el presidente Ávila Camacho, pues vino una expansión espantosa, por decirlo así, porque la urbe se constituyó de hierro, la urbe de hierro, la Ciudad de México se volvió a ser el centro de pues toda el nudo que se hizo de la industria y del comercio, regresa a la capital. No hubo una posibilidad de descentralización y los poderes se concentran en un solo hombre. El hombre que quiso ser el primer obrero de México acabó siendo el más rico de aquella época. Ahí lo tienen, son las contradicciones y los claroscuros que distinguimos en este trabajo. En 1948 devaluó drásticamente el peso mexicano para contener la inflación. Ya dije que se erigió la Ciudad Universitaria de México como si fuera una cereza en el pastel, y el Instituto Mexicano del Seguro Social adquirió un desarrollo extraordinario, mejoró el suministro del agua de la Ciudad de México. Su periodo presidencial fue acusado de corrupción, en donde se instituyó esa palabra corrupción y además las drogas.
y aparecieron problemas económicos poco después de finalizar su mandato. Al terminar su periodo presidencial en 1952, se retiró de la vida pública por un espacio de casi 10 años y en el 61 lo nombran presidente del Consejo Nacional de Turismo, que ejerció hasta su muerte en 1983. Ahí lo tienen, él tenía 82 años, todavía le faltaban un tiempecito para poder cumplir los 83 años y pues nos deja el presidente Alemán Valdés en 1983. Galileo Oviedo, gracias Claudia Arias, gracias a todos mis amigos que me hacen el favor de verme, de estar conmigo en cápsulas o en gotas, mi chief, esta pequeña dosis de cultura que nos hace falta seguramente para tener criterio y para entender por qué don Manuel López Obrador en abril está en el 48% de las preferencias, Ricardo Anaya en segundo lugar 26%, 18% José Antonio Meade, Margarita y Jaime Rodríguez el Bronco como si no estuvieran con un 5 y un 3%. Pero el 42% que llevaba AMLO en febrero se convierte en abril en el 48%. Como lo dije ayer, los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán y solamente va uno a la cabeza. Su carrera política, vamos a distinguir algunos aspectos importantes. Desde los primeros años de su vida profesional litigó siempre en defensa de los derechos de los trabajadores. Se dedicó de lleno a defender a los mineros de Pachuca, a donde iba todos los días por 6 años con sus amigos Fernando Casas Alemán, Gabriel Ramos Millán. Como su tesis profesional la hizo sobre los problemas laborales y sus compensaciones, logró en sus luchas contra las compañías mineras que se reconociera la silicosis como una enfermedad profesional para hacer valer los derechos de estos trabajadores. Su tesis como abogado sobre riesgos y enfermedades profesionales fue tomada como base para la legislación obrera vigente. Alemán ejerció su profesión por un corto tiempo en Tamaulipas y después en las Choapas, en Veracruz, litigando a favor del sindicato petrolero. Fíjense ustedes, él trabajó en el Águila, en esta compañía que explotaba antes de la expropiación petrolera, explotaba pues pozos en México. Tras la muerte de su padre en 1929 regresó a la Ciudad de México y consiguió trabajo en el despacho de su tío paterno, el político Eugenio Méndez. Sé que es el papá de Eugenio Méndez Ocurro, que fue secretario de Comunicaciones y Transportes. A principio de 31 contrajo matrimonio con la guanajuatense Beatriz Velasco. Tuvieron 3 hijos, Miguelito, que todavía vive, Beatriz y Jorge Francisco. Ese mismo año la sobresaliente labor de Alemán fue reconocida y fue nombrado abogado auxiliar de la Secretaría de Agricultura y Fomento, donde más tarde ocupó la dirección del Departamento Forestal. A la creación de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, renuncia a la burocracia y se pone a litigar. Asociado con sus amigos y excondiscípulos, Gabriel Ramos Millán, Manuel Ramírez Vázquez, Rogerio de la Selva, Fernando Casas Alemán y Raúl López, abrió una pequeña firma de abogados en la calle Humboldt. Su especialidad era el derecho laboral. Defendió a trabajadores y representaba sindicatos, los mineros de Real del Monte y los petroleros de El Águila. También empleaba sus buenos contactos con políticos veracruzanos para acercarse a sindicatos transportistas.